Ayer fue una jornada triste. Falleció la fiscal adjunta Susana Rivadavia en el edificio de la Fiscalía en la Ciudad Vieja. La causa de muerte de la mujer de 54 años fue un paro cardiorrespiratorio. Al enterarse de lo sucedido, imagínense que ella estaba trabajando en su despacho, sus colegas decidieron abandonar las oficinas como forma de protesta, ya que entienden que la muerte de Rivadavia fue a raíz del estrés bajo el que trabajan. Rivadavia era adjunta de la fiscal Alba Corral. Estamos hablando de la Fiscalía de Delitos Sexuales. Sus compañeros aseguran que su colega estaba con un pico de estrés durante esos últimos días. Y bueno, tenía la Fiscalía de Corral tenía unas 2.500 denuncias a estudio. Esto motivó, bueno, la reacción, como les decíamos, de sus colegas que salieron a reclamar por las condiciones en las que trabajan, por el estrés al que están sometidos, y también se manifestaba en ese sentido el fiscal Subía a través de las redes sociales, que tuiteaba lo siguiente, y ya vamos a estar conversando en piso con él. Susana Rivadavia, la fiscal fallecida trabajando, una gran compañera, una mujer que se atrevió a hablar en medio de muchos silencios complacientes sobre las pésimas condiciones de trabajo. Luchó por nuestros derechos desde el gremio y da bronca. ¿Cómo te recordaremos, Susana?, decía Gustavo Subía. Él nos acompaña más de 40 años, ¿no?, trabajando como fiscal, Gustavo, así que del trabajo sabés bastante y además tenías una linda relación, ¿verdad?, con la fiscal. Quiero aclarar ciertas cosas que es bueno, me parece, con ustedes. Primero, que la nota la teníamos agendada con anterioridad al suceso de ayer. Lo mismo me sucedió con otros compañeros. Y segundo, que si bien ahora estoy en la actividad política, esto es un evento que no tiene nada que ver. Alguno podrá decir, Subía lo aprovecha políticamente, me importa un soberano comino. La relación con Susana, fue mi secretaria desde el año 2000 en adelante en Maldonado, y después, más que nada, fue compañera del gremio acá en Montevideo, donde justamente luchábamos por estos temas. Estos temas, ella estuvo codo con el resto del gremio cuando le íbamos a plantear a Díaz, cuando le llevábamos notas, cuando nos presentamos en el Ministerio de Trabajo reclamando por condiciones de trabajo, cuando nos presentamos en el Parlamento, en la Comisión de Trabajo, reclamando por estas condiciones. Y yo hablé con ella hace 10 días y la situación era esa. Ella te contó que estaba muy estresada. Pero nos contábamos desde hace 2 años o más las situaciones, sobre todo cuando empezó el nuevo código. Las situaciones eran permanentes. Incluso me dijo que estaban con otros compañeros gestionando una vez más las reuniones con las jerarquías de la Fiscalía. Yo no puedo llegar, tengo que ser prolijo, quiero ser hoy muy prolijo, no puedo llegar a atribuir una muerte a una condición laboral, pero lo que sí asevero, y que cada uno saque las conclusiones, es que el nivel de estrés que tenía Susana era enorme, como lo tienen hoy una cantidad de compañeros. Y yo me veo en la obligación de hablar porque yo padecí lo mismo y son compañeros con los cuales ayer hablé con decenas de ellos por esta situación. Subía, ¿qué devolución han tenido de parte o bien del Ministerio de Trabajo o de los organismos competentes? Porque desde hace varios años, en realidad desde la implementación del nuevo código, claro, ustedes han presentado, usted y sus colegas fiscales, esta denuncia de que los fiscales están con sobrecarga laboral. Recuerdo una nota periodística donde acompañaron durante la madrugada a un fiscal y se constataron cerca de 200 llamadas en el transcurso de muy pocas horas. ¿Qué les han dicho las autoridades? Bueno, yo me separé de la Fiscalía y del gremio de fiscales hace casi un año. Pero por lo tanto, claro, son las conversaciones que siguen. La situación básicamente no ha cambiado. Hay un juego de pasajes de fiscales de un lado para otro, lo que desde el principio sucedió, que en absoluto tapa las necesidades brutales. El problema de fondo viene porque cuando se implementó el nuevo código no se planificó que este nuevo sistema iba a traer un tipo de trabajo que iba a multiplicarse por 5, por 7, porque son nuevas responsabilidades. Esa falta de planificación hoy, al día de hoy, no tiene solución que yo entienda, porque en un año electoral no pueden haber creación de nuevos cargos. Entonces se largó a los fiscales a un combate donde alertamos de que esto iba a suceder, y hoy sucede el fallecimiento de Susana, que es un hecho que nos ha golpeado a todos. Ayer no fui yo el que hablé, ni estaba yo en esa reunión de los compañeros en la calle, y era obvio que el concepto iba a salir, porque están una cantidad de compañeros, inclusive han habido licencias por enfermedad común y licencias por estrés. Hay muchos compañeros que han estado por licencia con estrés. Entonces,
El código no solamente, y ahí sí vuelvo a lo que he hablado tradicionalmente, no solamente es ineficiente hacia afuera, sino que además es destructivo hacia adentro, porque no ha habido una mínima sensatez al momento de aplicar el sentido común y la sensibilidad a los planteos que se hicieron. Hoy, bueno, a Susana, el recuerdo de todos los compañeros, porque además hay personas que se hacen querer muchos más que otras. En el caso de Susana era una persona que se hacía mucho querer porque hablaba, decía de frente las cosas. No siempre los compañeros fiscales tienen la libertad como para poder hablar. Ella asumía su responsabilidad y lo decía. Y nos acompañaba en reuniones en la propia Fiscalía de Corte haciendo los planteamientos estos reiterativos que siguen hoy, después de casi 2 años, haciéndose por el tema del código. Ahí hay el ex fiscal Subía hace mención a un montón de aspectos que son contemplables. Es verdad que él advirtió siempre de las dificultades de la implementación del código. Las autoridades de la Fiscalía dicen que se encontraron con un número de delitos mucho mayor del que ellos esperaban, que la situación que les habían alertado a ellos de cuántos trámites iban a llevar adelante, finalmente la realidad fue muy superior, y hay que decir la verdad también, y hay que ponerlo arriba de la mesa. En cuanto a las solicitudes que se hicieron desde el punto de vista presupuestario, el Parlamento no respondió de acuerdo a lo que solicitó la Fiscalía, y eso lleva a un recorte. Yo estoy un poco en la línea de lo que se subía. Esperemos primero acompañar el dolor, el sentimiento y la solidaridad con la familia y con los amigos de la Junta fallecida, pero Estuvimos con Jorge Díaz también la pasada semana, que no daba, él decía que se había ido normalizando el funcionamiento, que las condiciones habían cambiado, bueno, la creación de nuevas fiscalías también. A ver si nos entendemos. Que todo se había ido amoldando, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo y se fueron como, bueno, organizando y preparando mejor. Bueno, primero discrepo radicalmente. Y pasa lo siguiente, cuando tú planificás una nueva empresa, como es un nuevo Código de Proceso Penal, del cual Zaffaroni, Raúl Eugenio Zaffaroni, el famoso magistrado argentino que ha bregado por, yo la llamaría el hipergarantismo, dijo anteayer en la Sala Constitución de la Suprema Corte de Justicia, antes había procesados sin prisión, ahora hay condenados sin juicio. Lo dijo Zaffaroni, estoy haciendo el introito para contestarte enseguida. Si Zaffaroni, el hipergarantista, dice que este código se cae a pedazos porque hay condenados sin juicio, Zaffaroni, que yo no comparto con Zaffaroni una cantidad de cosas, justamente por ese hipergarantismo, este ¿Pero código... qué quiere decir condenados sin juicio? Condenados sin juicio es por el acuerdo entre partes, tú me firmás que fuiste tú y yo te firmo que te doy menos, está el juicio. Bueno, eso, pero déjame entrar ahora. Bueno, no, cuando no se planificó, pone un asunto arriba de la mesa y después no se le puede cuando rebatir. no se planificó el número de delitos, eso fue una imprevisión. El número de delitos viene creciendo en el Uruguay. Si alguien no lo planificó, improvisó. O capaz que ahora quedaron blanqueados todos los delitos y antes habían cosas que eran de trámite que no se llegaban a... Pero, y el doctor Jorge Díaz, ¿qué fue antes de ser? Que él nunca fue fiscal. Él fue jefe de los fiscales. ¿Qué fue? ¿Fue juez? Juez de y un juez, ¿qué es lo que es? No, fue juez de todas las gamas. Sí. Una persona que es juez no tiene claro qué es lo que ingresa, qué es lo que va a la papelera, Capaz qué es que lo sí, que... pero Por favor. Pero la cantidad no. Pero si no prevés, ¿para qué tenés un jerarca si no prevés lo que va a suceder en un país que las rapiñas vienen creciendo año a año y ahora se dispararon? ¿Qué? ¿Es novedad? Una persona que tuvo experiencia como juez, ¿qué? ¿No sabe los asuntos que se tiraban a la papelera? Eso se sabía perfecto. Hay quienes dicen que el efecto noviembre es eso. Y hay quienes dicen que al Parlamento se le presentó un proyecto económico para que ese proyecto pudiera prosperar. Y la economía implicaba a la misma gente para 5 veces más de trabajo. ¿Me deja hablar? Hay quienes dicen, y usted no le puede esquivar el bulto porque se menciona en ámbitos judiciales, que el famoso efecto noviembre, en realidad lo que fue es que ahora todos y cada uno de los delitos que se cometen se registran en un sistema. ¿Y que antes no pasaba. ¿Y quién no previó eso? ¿Quién no previó que eso iba a suceder? Desconocer. A ver si nos entendemos. Si tú sos un juez y con experiencia de juez sabes que determinados temas que te llegan, haces el papel así y lo embocás en la papelera como era en el sistema viejo, tú sabías que el registro era mucho menor de lo que realmente aparecía. ¿Cómo no vas a prever que el día que decís todos los delitos que suceden en el Uruguay yo los quiero registrar? ¿Cómo no vas a prever que eso incrementa el número? Pero lo hace cualquier hijo de vecino el día que la DGI te obliga a documentar todo. Vos sabés que vas a tener que llenar mucho más papeles que si no llenás nada para la DGI. Esa imprevisión se la dijimos.
Se la dijimos de que esto iba a ser mucho. Yo no tuve las primeras noches, no sé si ustedes recuerdan cuando yo decía que trabajé 40 horas sin dormir. No es que trabajé 40, es que estuve 40 horas sin dormir. Yo no obtuve del fiscal general un administrativo para que estuviera toda la noche conmigo. Escúchame, tenía todo Montevideo como fiscal. Recibía llamadas telefónicas en números de cientos. Y no tenía, hasta las 12 de la noche me acompañaba un administrativo, a las 12 de la noche se iba, y eso fue luego de grandes negociaciones, y quedábamos tres abogados para todo Montevideo, sin un administrativo. Y vos me vas a decir que eso es previsión. ¿Alguien no previó, alguien no entendió que el sistema cambiaba? ¿O no fuimos el último país en Latinoamérica que implementó este sistema? No había experiencia, sobraba experiencia. ¿Cuántos jueces habían antes? Perdón. ¿Cuántos jueces habían antes para el mismo caso? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos jueces habían antes del...? Cuando la investigación la dirigían los jueces, ¿cuántos habían? Y había más o menos unos 20 jueces. Y los jueces tenían un equipo administrativo de varios receptores, de secretario, de actuario. ¿Por qué los fiscales desde antes que se implementara el código veníamos diciendo que esto no daba abasto? Porque a los 10 días ya planteamos reuniones en el Parlamento, que éramos videntes nosotros. Bueno, no, teníamos experiencia. Pero te digo, pará, déjame la última. Cuando vos querés hacer que algo camine, decís, esto va a ser muy barato, y ahí te lo aprueban. Si vos decís la realidad de lo que va a costar, capaz que no te lo aprueben, y acordate que el código salió en noviembre. Ningún código en el Uruguay salió en noviembre. ¿Por qué salió en noviembre? Porque había apuro. ¿Quién tenía apuro? Te dejo la pregunta ahí. Bueno, había presión internacional, presión internacional para que se ¿Pero aprobara. qué presión, señora? Presión Por el tema de los internacional. derechos humanos. Por favor. Y eso venía hace 40 años que venía la presión internacional esa. No, acá cuando nos sirve tomamos una bandera, cuando nos sirve tomamos otra. Pero para no quedarnos únicamente en todas las críticas y las fallas de este sistema... Estamos hablando del fallecimiento de una compañera. Y no ahora estamos el hablando de fallecimiento crítica. de No una estamos hablando de compañera crítica. que lleva a estos colegas a salir a la calle a reclamar por sus condiciones de trabajo, por el estrés con el que tienen que trabajar de forma diaria y la asociación que ellos hacen, ¿verdad?, al triste fallecimiento y de golpe de esta joven mujer, porque tenía 54 años, de un paro cardíaco. La pregunta es, usted ahora dice, bueno, terminó mi función como fiscal, estoy ahora en la política, ya sabemos que apoya de forma explícita al precandidato colorado Julio María Sanguinetti, y usted dice, de hecho él decía, el propio Sanguinetti cuando lo presentaba, no lo elijo a su vía por ser de derecha, sino por ser de derecho, y usted dice que lo va a acompañar y quiere hacer su aporte en lo que sabe que es en estos temas. ¿Cuál sería entonces para usted esa reforma o esa primera iniciativa que en caso de poder alcanzar algún tipo de cargo, sería lo primero con lo que habría que trabajar? Sí. Para cambiar estas condiciones de los fiscales u otras situaciones. Cambiamos de tema. No era mi intención hoy, por eso vine a hablar de esos otros temas, pero como son bueno, pero menos usted quiere políticos, tener una son más participación jurídicos que política en estas políticos, decisiones. Más jurídico que político. El nuevo Código de Proceso Penal fue mal diseñado. Fue mal diseñado en múltiples aspectos. Hoy estamos hablando del aspecto administrativo en que fue mal diseñado. Pero fue mal diseñado por lo que decía Zaffaroni. Ni siquiera da garantías a los justiciables. Imagínese usted lo siguiente. Ustedes recuerdan aquella película Los Crímenes de Cuenca, que era una película española donde una persona, a golpes, 2 personas, se obtenía su confesión por parte de la policía. Eran ejecutados y luego aparecía, el supuesto muerto aparecía con vida unos años después. La confesión en nuestro país siempre fue mal vista como única prueba, porque siempre se supone que puede haber apremio, no necesariamente físico. A usted se la puede de otras formas llevar a confesar, incluso por engaño. Además, pero déjeme puede ser que lo hagan confesar diciéndole que le van a reducir la pena, bueno, que si no puede ser entonces, mayor la pena. Si la Hay confesión, manipulación. en el 97% de los casos que se llevan a juicio, por eso lo que dijo Zaffaroni ayer, es terrible lo que dijo Zaffaroni, porque él los dice, y yo lo comparto, no desde la hipergarantista, yo lo comparto de una garantista normal, que una persona va, confiesa y acuerda con el fiscal y llamarle a eso un juicio, no es correcto. Ahora, no soy tan ciego, porque yo mismo lo aplicaba como fiscal, que si la persona lo que robó fue una bicicleta y hay un acuerdo de partes y se puede celerizar el proceso, por supuesto que yo mismo lo hacía, hay razonabilidades, pero si la persona lo que hizo fue un ataque sexual, pare un poquito, no es lo mismo una bicicleta que un ataque sexual. Entonces, este código... Capaz que si no confiesa el ataque sexual no lo puede comprobar, ¿no?
¿Cómo si no lo confiesa? Claro, si la persona no reconoce y no se lleva Entonces volvemos a la juicio abreviado. confesión como la madre de las pruebas. La confesión es la madre de las pruebas. La persona va y confiesa, como yo tuve casos. Tuve el caso de una persona que fue a confesar un delito que había hecho otra y llevó la campera del que había hecho el delito, que era muy especial, y se la quería poner, y era como nosotros, y no le cerraba. La gente paga a terceros para que vayan y cumplan la pena por ellos. Así que la confesión de un delito sexual bárbaro, viene uno a la confiesa, ¿Qué porcentaje por de favor. juicio le parece posible? Porque tampoco todo podría ir a juicio por lo que es la Pero le acabo infraestructura de que tenemos. decir, Pero ¿qué la porcentaje? De todos los delitos Interna- hoy, ¿qué porcentaje sería posible de llevar a juicio? Hablaría de un 20%, 25% de casos que yo no Díaz llevaría a juicio. Que Y hoy no estamos- llevaría, pero que Díaz no dice llevaría. que eso es irreal, que eso es irreal y que en el mundo no pasa, que en el El mundo los 10%. juicios orales son un máximo Perfecto. del 10%. Y entonces, ¿qué sucedía en el Uruguay hace 3 años? Los juicios eran escritos, pero eran juicios. Entonces, como no llegamos a la conclusión de que tenemos, claro, si no tenemos fiscales para hacerlo, si no tenemos fiscales, gastamos plata en el Antera Arena y no gastamos plata en poner fiscales que son los que nos van a dar seguridad jurídica, si multiplicamos por 5 los fiscales, sobran, o por lo menos no sobran, va a trabajar todo el mundo mucho, pero va a haber racionalidad en el juicio oral. Hoy estamos, a ver, repito por quinta vez hoy, Zaffaroni está hablando de que esto es un desastre. Y no lo digo yo, lo está diciendo un hombre que lo invitaron especialmente para que diera conferencias en Montevideo. La única manera de cambiar esto es establecer las modificaciones parlamentarias que este año no se van a poder establecer, ¿o hay algún otro salvoconducto para al menos para este periodo? Mire, yo no estoy en este momento en ninguna función gerencial ni con función directriz, no le puedo decir. ¿Pero se puede tomar más funcionarios, por ejemplo? El impedimento, se había planificado contratar abogados, pero no tienen venia, no son fiscales, eso va a llevar a ilegitimidades en el curso de un proceso. El problema hay que retrotraerlo a noviembre del año 2017. No se planificó, se le dijo. Hoy no encontré, porque uno pierde papeles, la cantidad de notas que se le presentaron al doctor Díaz hablando de que inclusive las familias, la relación familiar de los fiscales se estaba deteriorando por el tema del agotamiento que tienen los fiscales. Entonces, no es nada nuevo. Yo lo grité, lo supliqué, lo manifesté. A ustedes hice varias entrevistas hablando de lo absurdo que era trabajar en ese sistema. Y bueno, y las cosas pasan. Las cosas suceden y hoy tenemos, por un lado, falta de garantías, por el otro lado, un sistema ineficiente y, en tercer lugar, fiscales que no dan más. Siempre va a aparecer algún fiscal que va a decir yo estoy macanudo y a mí no me estresa nada. Siempre hay. Pero la mayoría de los compañeros que ayer estuve conversando me dicen esto no se aguanta más. Lo veníamos diciendo, sucede que hay gente que hasta que no toca la llaga no se da cuenta que hay heridas. Bueno, en otra oportunidad le agradecemos que haya venido. Hablaremos más del tema de su apoyo a Julio María Sanguinetti. Va a ir sí con su propia lista, ¿no? Sí, señora, con lista separada. Bien, Con bueno, lista separada. profundizaremos en otra oportunidad sobre esta nueva instancia en su vida política. Gracias, Zulia, por habernos acompañado.